Cordial saludo, mi nombre es Edison Andrés Zapata Ochoa, mis compañeros son Vanessa García Pineda y Alejandro Valencia Arias. A continuación les vamos a presentar el diseño de una antena de microcinta espiral cuadrada para la detección de metales pesados. Este trabajo tiene como índice la introducción, planteamiento del problema, elementos de justificación, pregunta de investigación, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. Debido al rápido crecimiento y desarrollo de los sistemas inalámbricos y de los sistemas de microondas, los dispositivos de recepción y transmisión como las antenas han llamado la atención de los investigadores, en vista de que estas también pueden ser utilizadas como sensores de detección ya que resuenan a determinadas frecuencias que se encuentran en el espectro electromagnético. Estas antenas son antenas de microcinta, se conocen como MPA. Actualmente muy utilizadas debido a su sencillez, son de bajo costo, de fácil fabricación y se puede utilizar básicamente cualquier geometría para diseñar una antena de estas. Permiten operar en diferentes longitudes de onda como son los terahertz, gigahertz, megahertz y kilohertz. Como planteamiento del problema tenemos que las MPA se han estado utilizando como sensores resonantes en aplicaciones de biomédica no invasivos para la detección de glucosa y diabetes. Existen elementos contaminantes como los metales pesados que se encuentran en las fuentes hídricas. Esto ocasionado por la minería y ha aumentado drásticamente los efectos nocivos en la salud del ecosistema. Las investigaciones en antenas de microcinta como sensores de permitividad han abierto una puerta en la investigación para la detección de metales pesados en dichas fuentes hídricas. Las antenas de microcinta son útiles en el campo de la medición de las constantes dieléctricas. A causa del alto costo de los instrumentos para medir constantes dieléctricas se han implementado sensores resonantes fundamentados en el elemento de cavidad resonante. Como justificación, hace ya un tiempo se han estado realizando investigaciones relacionadas con el uso de antenas de microcinta, de geometrías planas con anillos resonadores como son las espirales cuadradas y anillos divididos. Algunos elementos contaminantes del agua son el aluminio, el hierro, el magnesio, el cadmio, el mercurio, el plomo. Y resulta que los anillos resonantes son un método utilizado para mediciones y caracterizaciones de compuestos biológicos o químicos, utilizando frecuencias de resonancia y evaluando las pérdidas por dB y el desplazamiento o corrimiento de la frecuencia, a partir de una frecuencia fundamental. Las antenas de microcinta son dispositivos pasivos que se comportan como sensores inalámbricos para realizar mediciones en tiempo real. También se utilizan como sensores de deformación de curvatura debido a su tamaño reducido, a su gran flexibilidad y algunos sustratos ofrecen mejores flexibilidades que otros. Pregunta de investigación. ¿Cómo construir un sensor de permitividad de bajo costo para la detección de metales pesados en los ríos? Objetivo: diseñar una antena de microcinta con geometría espiral para usarse como sensor de permitividad. Metodología: diseño del sensor basado en espirales. Inicialmente se utilizan las espirales porque son geometrías que son más sensibles a detectar cualquier elemento o a detectar cualquier frecuencia en el medio. Como sustrato se utilizó el teflón Taconic TLX8 con un espesor de 508 milímetros y el material conductor es el cobre con un grosor de 0.0175 milímetros. Como podemos apreciar, a la izquierda se aprecia la espiral de 6 espiras y al lado derecho se puede ver una geometría, un triángulo, un rectángulo donde se insertará la muestra. Al lado derecho se puede ver una figura en blanco, quien es la parte trasera de la antena, y en la tabla 1 mostramos las dimensiones del sensor propuesto. Como resultados obtenemos una frecuencia del sensor propuesto, tenemos una frecuencia de resonancia en 2.4, 3.5, 4
5.5 GHz. En la figura 3 podemos ver la concentración del campo eléctrico y el desplazamiento de la corriente de superficie. Resulta que cuando diseñamos una antena en espiral cuadrada, la corriente de superficie hace que la corriente circunde por toda la antena. Esto genera que la antena tenga mayor sensibilidad. En los resultados, en la figura 4 podemos ver un esquema básico de medición del sensor de una muestra contaminada con metales. Esto consiste en tomar una muestra rápida de un río donde se tenga sospecha que éste está contaminado por metales pesados. La muestra mínima de agua requerida para detectar estos metales es de 0.0175 milímetros de este elemento, que será depositado en la parte rectangular de la antena con un analizador de espectro y por medio de un computador. Podemos detectar el desplazamiento en frecuencia de dicho elemento. En la tabla 2 podemos ver las propiedades básicas de los elementos pesados utilizados en la simulación de la medición del sensor. Tenemos materiales como el mercurio, el cobre, el cromo, el níquel, el plomo, el aluminio y el hierro puro. Como resultados, en la figura 4 podemos tener la respuesta en frecuencia o pérdidas por dB del sensor a detectar diferentes metales pesados. Tenemos que el aluminio tiene un desplazamiento o unas pérdidas por dB a más o menos 50 dB y un desplazamiento hacia la derecha. El cobre tiene un desplazamiento hacia la derecha, en una frecuencia de 4.4 GHz a más o menos 35 pérdidas por dB. El cromo tiene una pérdida de más o menos 35 dB también, y el hierro tiene un desplazamiento en frecuencia hacia la derecha, como se puede apreciar en esta figura. El mercurio también tiene un desplazamiento a la derecha, igual que el níquel y el plomo. En la figura 6 podemos ver el comportamiento simulado en conjunto de los metales contaminantes evaluados en una muestra de agua. En la figura de la izquierda podemos ver que se evaluó el aluminio, el cobre, el cromo y el hierro. Y en la figura derecha se puede ver la evaluación del plomo, el níquel y el mercurio. Se puede apreciar que para 4.4 GHz es donde la frecuencia detectó la presencia de elementos y generó un desplazamiento hacia arriba en el eje X, en el eje Y. Como conclusiones, el sensor propuesto presenta en su simulación un comportamiento capaz de detectar la presencia de metales pesados. Este sensor es una buena opción para la detección de dichos elementos contaminantes presentes en el agua, ya que la frecuencia de operación ha presentado un desplazamiento en presencia de elementos con permitividad diferente a la del aire. La configuración de este sensor es relativamente sencilla, sus materiales son de bajo costo y de fácil acceso para conseguir en el mercado. Se utiliza el software CST Studio para diseñar y evaluar los elementos de metales pesados. El sensor tipo antena presentado en este documento puede determinar la permitividad dieléctrica de algunos elementos, materiales y compuestos basándose en la alteración de la frecuencia de resonancia fundamental del sensor diseñado. Al utilizar sustratos más delgados para diseñar antenas de microcinta, se pueden reducir las dimensiones del prototipo sin perder las propiedades de resonancia y así aumentar las sensibilidades del diseño. Tenemos como referencias y muchas gracias por permitirnos presentarnos en la Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Gracias, hasta pronto.